¿Tú te imaginas lo que hubiera sido de la gente en Europa si hubiera sido intolerante al trigo en la Edad Media? No, hombre, comían pan todo el día, y todo era de trigo. Entonces, realmente creo que sí debe de haber gente que tiene intolerancia al gluten, por supuesto. Sí debe haber un problemita con el gluten, pero tampoco es aquel maldito asesino de colon que todo mundo dice. Bienvenido a Tú Puedes, fin de la historia. Hoy tengo conmigo al doctor Alfredo Merino. Alfredo es cardiólogo intervencionista con más de 1,600 válvulas implantadas en América Latina, exdirector del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, amigo y una persona con una forma muy particular de entender la vida. En esta conversación hablamos de salud, hablamos de decisiones, de hábitos y también exploramos su visión de la salud, no solo desde el punto de vista del consultorio, sino llevándola al día a día a través de su proyecto Salud Áurea. Y de forma inesperada, una parte importante de nuestra conversación giró hacia el equilibrio, la conexión y la manera en la que nos relacionamos con lo que nos rodea. Es una plática cercana, humana y distinta. Ojalá la disfrutes tanto como yo. Alfredo, mil gracias por regalarnos un ratito de tu tiempo. Oye, muchas gracias por la invitación, Carlos. La verdad es que me siento muy halagado de estar en el podcast que estás haciendo, porque además sé que la gente que va, pues es gente muy selecta, no únicamente en la parte profesional, sino por el cariño que tú nos tienes y muchas gracias por eso. Y sí, pues eso, soy médico, soy cardiólogo intervencionista, productor de terapia valvular, fui director del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y ahora estamos aquí metiendo un pie en la salud ocupacional de las empresas mexicanas y viendo cómo podemos agregarle valor a esto también. Oye, qué padre, ya nos vas a contar esto de la salud ocupacional. Para mí incluso es nuevo dentro. Yo no sabía que ya estabas haciendo eso, pero ya vamos a tener chance que nos cuentes. Oye, vamos a empezar, si te parece bien, Alfredo, así, charla rica. Claro. Platícanos, pues, ¿por qué eres médico y por qué eres cardiólogo, man? ¿Qué onda? ¿Qué te llevó acá? Fíjate que muchas cosas, cuando yo era niño, tengo un tío que es cardiólogo, mi abuelo era médico general de los médicos de antes, médico familiar. Ujú. Y bueno, pues mi abuelo se infartó varias veces cuando yo era niño, cuando yo tenía 11 años, ya me dejaban cuidando una cosa que era un suero que les colgabas a los pacientes y había que estar constantemente volteándolo porque si no, algunas sustancias que traía esto se precipitaban al fondo del suero y podían ser tóxicas. Entonces yo a los 11 años estaba junto a la cama de mi abuelo atendiéndole, ayudando a mi tío a atenderle un infarto porque antes así era la cosa, era bastante más médica, un poco menos intervencionista que lo que es ahora. Y me acuerdo que de pronto salían y me dejaban al abuelo conectado a un electro y me decían, y si le duele el pecho, pícale este botón y para dónde está el piquito, para arriba o para abajo. Y pues a los 11 años te va marcando la vida. Y yo cuando entré a medicina, yo no quería ser médico y yo ya quería ser cardiólogo desde ese entonces. Y cuando fui avanzando en esto de la cardiología, sin duda la pasión que me atrapó fue la cardiología intervencionista, que es una de las partes pues invasivas y resolutivas que tiene la cardiología y me gusta por eso, porque es muy resolutiva y realmente le cambia el pronóstico de vida a los pacientes. ¿Qué es rapidísimo así para los que no sabemos esto de cardiología intervencionista? O sea, que en breves palabras fácil. Es muy fácil, nos metemos con unos popotitos especiales al cuerpo por piquetitos que damos en las arterias, llegamos al corazón o a las arterias del corazón y ahí es donde destapamos, hacemos sin abrir el pecho, sin hacer una cirugía grande de corazón. Es el intervencionismo de mínima invasión para poder destapar los tapones de colesterol o las válvulas cardíacas. Ahí estamos poner marcapasos. Todo esto es lo que hacemos nosotros. Oye, a mí siempre me dieron ganas de preguntarte, muchas veces hago esta pregunta. ¿Tú tendrás alguna vivencia, alguna experiencia que tú digas dentro de los años que llevo haciendo mi profesión, esto me marcó, este evento me marcó, algo que tú recuerdes como anécdota? Fíjate que hay muchas que me han marcado. Una de ellas, pues, fue conocer desde mi infancia al doctor Juan Manuel Arce, que me parece que es uno de los mejores intervencionistas de México, y ver la pasión con la que él ejercía su carrera y ver,
pues ver su manera de vivir, me gustó mucho, su manera de estar pendiente de sus pacientes, eso obviamente me marcó. Otra cosa que me marcó mucho, pues fue cuando vi la primer válvula aórtica ponerse en el mundo. La verdad es que eso fue algo que a mí me atrapó entre sus redes, porque antes había que abrir el pecho, parar el corazón, operar al paciente, muchos días de Wow. terapia intensiva, una recuperación. Hoy las válvulas cardíacas las ponemos a través de cateterismo en un procedimiento que dura para aproximadamente 20 minutos y al otro día se van a su casa a establecer su vida perfectamente normal. Invéntame el número, pero sé que de estas válvulas has puesto, no sé, o sea, dime, invéntamelo. Yo sé que no llevas probablemente un registro, pero dame un número. No, sí lleva un registro, hay que llevarlo porque Hay con que base llevarlo. en los resultados de los registros es como tú te mantienes siendo una gran opción para hacerlo. Y llevo puestas poquitas menos, 1,600 válvulas aórticas Wow. y pues, a lo largo del todo el continente, en toda América Latina por lo pronto. Cuando dices en América Latina es, o sea, yo vivo en algún país y que te contacto y te digo que tú, o sea, ¿por qué en América Latina? O sea, si en América Latina hay, pues me imagino que tendrán sus médicos, o sea, por qué es que tú viajas para hacer esto? ¿Cómo te buscan o qué pasa? Mira, por suerte, y no sería muy petulante decir que fue algo planeado, porque no lo fue. Por suerte, yo me encontré en un lugar de decision taking cuando llegó esa terapia a México, y yo fui uno de los primeros 2 latinoamericanos que se entrenó en esto, y cuando ya nos tuvieron a 2 latinoamericanos muy bien entrenados en la válvula, pues nos usaron para entrenar a todos los demás de Latinoamérica. Entonces, a mí me tocaba ir en la figura de proctor, que proctor es Mm. una persona que entrena todo un grupo local de una sala de cateterismo para un procedimiento. Entonces eso empecé a hacer y me tocó ir desde Chile hasta Baja California Norte, todo ese territorio, Brasil, Colombia, República Dominicana, he ido a todos los lugares a entrenar gente y la verdad es que con excelentes resultados y las mejores experiencias de vida, de amistad y profesionales. Oye, qué padre. Ubícanos. Decías que te tocó la primera válvula. ¿Qué año fue eso? Aquí en Ajá. México, hubo un primer intento en 2013, pero ahí como que las cosas no inflaron. Y en 2015, que fue cuando yo tomé la terapia aquí en México, fue la primer válvula que pusimos en el grupo de ISSSTE y de 20 de noviembre, y de ahí nos volvimos el centro, pues, rector de la terapia valvular en el país en ese momento. Oye, relativamente poco. Yo pensé que ibas a decir más como principios de los 2000, es algo así, o sea, 2015. No tiene tanto esta Ajá. tecnología. 10 años que impactó en América Latina de manera intensa. Claro. Como Oye, mucho desde el 2002, pero en aquí América Latina llegó en 2015 bien fuerte. ajá. Y sin pretender entrar en cosas técnicas, porque no es esto, y ahora nos vamos a mover a otro tema. Pero, ¿cuándo es el momento en el que, o sea, qué hace esta válvula? O sea, ¿cuándo es el momento que tú dices, listo, esta persona necesita una válvula? Bueno, pues empieza a desarrollar síntomas como falta de aire, dolor de pecho o desmayos, y en ese momento le haces un ecocardiograma, te das cuenta que la válvula, por degeneración de la misma válvula nativa de la persona, se va cerrando, y cuando ya está muy cerrada, pues hay que cambiarla porque no sale la sangre del corazón hacia el resto del cuerpo. Esa es la base de esto. Ok, o sea, ya la válvula ya no tiene solución, digamos, ya no nada, y le pones algo mecánico. Algo mecánico, biológico, porque es ahí como un diseño híbrido de ambas cosas. Ay, qué padre, 1600 de estas, nada más, ¿no? O sea, un poquito de experiencia. No Un poquito de manches. experiencia. Oye, déjame cambiar un poquito de tema y bajo tu especialidad de cardiólogo, déjame entrar ahora un poquito al estilo de vida, ¿no? Sí. Y acá yo te voy a pedir así como tu punto de vista, recomendaciones y todo. Primero, ¿cuándo es que uno sabe que está teniendo un problema como de infarto? O sea, ¿cómo diferencias o cómo detectas? Nadie sabe nada, ¿verdad? Nadie de los que estamos acá, nadie. ¿Cuándo, en qué momento tú dirías, brother, tienes que correr e ir al médico o al hospital? Mira, a mí ¿Qué, qué, 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 qué se siente? me gustaría más decirte lo que hay que hacer para no correr e ir al médico. Eso sería lo ideal. El mundo ideal es que a los hombres aproximadamente entre los 45 y los 50 años, las mujeres entre los 55 y los 60 años, deben de acudir, sientan o no problemas, a un chequeo cardiovascular, sin duda.
¿Por qué? Porque es la principal causa de morbimortalidad de esa edad en adelante, en todo el mundo. Entonces, pues si puedes ir a descartar que no tengas un problema de la principal causa de problemas médicos a esa edad, pues hay que hacerlo. Ahora bien, cuando no lo has hecho, o cuando ya lo has hecho, ¿cuándo sabes que estás teniendo un problema cardíaco? Pues empiezas con dolor en el pecho. Ese es el síntoma cardinal del problema cardíaco tipo infarto o tipo arterias tapadas. Te empieza a doler el pecho como si alguien te aplastara el pecho, como si apretaran tu pecho, una opresión muy fuerte que se puede irradiar a la mandíbula, a los brazos, al estómago. Puedes sentirla en varios lugares, en la espalda también. Y puedes empezar a tener un poco de mareos, sudoraciones frías, ganas de ir al baño que no te explicas durante estos episodios y normalmente se relacionan con haber hecho un esfuerzo. Esfuerzo puede ser un problema emocional, ya sea alegre o triste, ya sea un enojo, ya sea un esfuerzo físico. Cualquiera de estos puede desencadenar un problema de angina de pecho, que es esto que te describí previamente. Ajá. Este dolor que tú dices, tú dirías, Carlos, o sea, tú sabes cuando tienes este dolor, es diferente porque de repente me ha tocado personas que, ay, me duele y me duele el brazo izquierdo, ¿no? O sea, es como típico. Y entonces va, y no, nunca tienen nada, o sea, no tienen nada, andaban presionados con un... Tú dirías, no, 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 este dolor que yo te digo es, tú sabes que traes una... ¿Se siente diferente? Se siente peculiar. Hay gente que no lo identifica porque muchas veces el nivel sociocultural de la persona que lo siente, pues no le permite discernirlo de otros dolores o siempre el humano tiende a minimizar lo que le pasa. Dice, no, sí me duele el pecho, pero seguro es gastritis o seguro me dio un aire o he oído cuanta cosa de esto. El tema aquí es sensibilizar a que cuando tú tienes más de 40 años y sientes un dolor en el pecho, debes automáticamente de poner manos a la obra. No quiere decir que en ese instante corras, ¿verdad? Porque depende del grado de dolor, de duración del dolor, de la intensidad del problema, pero que lo antes posible puedas tener acceso a un chequeo cardíaco para que no te lleves un susto mayor. Muchas veces va a ser, como bien lo pensaron, gastritis y estas cosas, pero cuando es un tema cardíaco regularmente es muy grave, te sientes muy mal, Ujú. entonces tienes que acudir al médico. Es diferente. Digamos, y esta es la última pregunta que te voy a hacer detrás de cómo identificar y todo, pero yo muchas veces he oído hablar, ¿no? De esto de infarto fulminante, ¿verdad? Le llaman de repente, ¿no? ¿Qué, ¿Eso existe realmente o hay una ventana de tiempo en la que puedes accionar algo que te puede ayudar o realmente sucede y no hay nada que hacer? Mira, en el infarto, como en muchas urgencias médicas, no necesariamente cardíacas, hay que respetar mucho la hora dorada. La hora dorada es que tienes una hora para recibir atención y que realmente te cambie el pronóstico. Sabemos que el 50% de los infartos se van a morir en la primera hora. Hagas lo que hagas, no llegas ni al hospital. Pero el otro 50% sí depende de la velocidad con la que llegues y te atiendas. Entonces, el famoso infarto fulminante es ese que en la primera hora te mueres, pase lo que pase, porque fue tan grave el tapón de la arteria, y eso se llama muerte súbita cardíaca secundaria a un infarto al miocardio. Pero el otro 50%, que son los que regularmente vemos en los hospitales, si se empiezan a tomar el antiácido, si hacen lo que dijo la vecina y la abuelita y van perdiendo tiempo, van perdiendo mejor pronóstico de vida. Y el problema del infarto, por supuesto que es mortal, pero la gran consecuencia a los que no fallecen de un infarto es quedar con insuficiencia cardíaca. Imagínate ahora estar sentado en un sillón y dar 3 pasos y estarte ahogando el resto de tu vida. Eso es contra lo que estamos luchando, contra la no progresión a la insuficiencia cardíaca de estos pacientes que pueden detectar ese dolor y atenderlo oportunamente. El tiempo es importante, el Muy tiempo es importante. importante. Tiempo es músculo. Una hora para accionar. Si Tal tú cual. sientes algo diferente, que lo que te estoy entendiendo es, tú sabes que hay algo diferente, o sea, porque te vas a sentir diferente, acciona. O sea, mejor que te regresen del hospital, señor, no tiene nada, pero es mejor accionar. Y una mala creencia es decir, voy a llamar al médico para que venga a mi casa, a ver qué tengo. Y entonces va el médico a tu casa y ya perdió el tiempo en que va a tu casa. Llega a tu casa, en tu casa no tienes un electrocardiógrafo. Entonces, no, mira, sí parece que, o si lo tuviera el médico y lo lleva, fíjate, si estás teniendo un infarto, ahora hay que movernos al hospital. Y pierdes tiempo bendito ese. Entonces, la verdad es que lo que debes de hacer es,
Si te sientes así, tú acudir directamente al hospital y lo peor que puede pasar es que te tomen un electro y te chequen y parezca que no tenga nada y listo, pero es bastante más barato que la pérdida biológica que puedes tener si no lo atiendes. Claro, ¿no? Y mejor al final del día, ¿no? Bueno, listo, señor, no tiene nada, ya váyase, o señora. Hay un rango de edad donde esto es, donde yo te oía hace rato que decías, oye, en los hombres 45 a 50, tú dirías, hay un periodo, las estadísticas dicen que los hombres entre tal y tal hay un riesgo mayor y en las mujeres hay un riesgo, o es a partir de los 45 es lo mismo. No, fíjate que las mujeres tienen la protección hormonal de los estrógenos, que cuando llega la menopausia, que más o menos la menopausia ronda entre los 45 y 50 años en las mujeres, 10 años después nos alcanzan, nos equiparan y a veces hasta nos rebasan en riesgo cardiovascular, pero ciertamente a ellas se les presenta 10 años después que a nosotros, cuando no han tenido una cirugía que les genere una menopausia precoz o algo de esto. Pero tú dirías, en el caso de los hombres, oye, a partir de los 45, o sea, no hay como algo, y entre, no sé, entre 50 y 55 es cuando la mitad de estos problemas suceden, así que cuida, ya que pasas los 65, la probabilidad es muy baja, ¿algo No, así no, no, existe o no? no, de ahí para adelante la probabilidad está. Oye, Alfredo, déjame tocar un tema ahí, mitos, ¿no? Mitos y realidades. Que el vino tinto ayuda a tener buena circulación y el vino tinto ayuda a que no tengas problemas cardíacos. ¿Eso es cierto o no? Mira, yo creo que el médico más irresponsable del mundo será el que te sugiera tomar alcohol para curar cualquier cosa. O sea, eso por supuesto no será. Ok. Pero que flavonoides que se encuentran en el vino tinto son antioxidantes excelentes y te ayudan a manejar de manera marginal el riesgo cardiológico residual. ¿Eso qué quiere decir? Que si estás excelentemente bien tratado, alguien te está dando pastillas para el control de tu riesgo cardiovascular, como las que bajan el colesterol, las estatinas, como todo el tratamiento serio médico, el riesgo residual de manera marginal sí te lo apoya el consumir flavonoides, Ok. flavonoides que se encuentran en el vino tinto. Pero por ningún motivo me atrevería yo a hacer una aseveración irresponsable como que el vino tinto te va a bajar la probabilidad de tener problemas cardíacos. No es tan directa la relación. Ciertamente es un antioxidante maravilloso y también depende de la cantidad. Si te vas a tomar una copa o dos copas al día de vino tinto, está bien. Si el sábado te vas a tomar 3 botellas, seguramente no son sumatorias a que te disminuya el riesgo cardiovascular de lo que no te tomaste en la semana, ¿no? Totalmente, totalmente. Oye, otro mito, que tomar una aspirina diaria que para diluir el espesor de la sangre o como, ¿qué hay detrás de eso? Hay mucha gente y escucho como en muchos lugares así de, no, pues es que eso es bueno y hay que hacerlo todos los días. ¿Tú qué dirías detrás de eso? Mira, hubo mucha ciencia que en una época apoyó este hecho. Desde 1960, la toma de ácido acetil salicílico a dosis bajas, entre incluso 75 miligramos y 150 miligramos, hacía prevención primaria en los primeros artículos que habían. ¿Qué quiere decir prevención primaria? Cuando nunca has tenido un problema cardíaco o vascular y la empiezas a tomar. Prevención secundaria es cuando ya te pasó algo y la vas a tomar y son dos escenarios diferentes. Para prevención primaria, o sea, cuando tú nunca has tenido un problema cardíaco y nunca has tenido un tema de estos, empiezas a tomar aspirina, hoy sabemos y la evidencia clara es que no te sirve para prevención. Ok. Cuando ya tuviste, por ejemplo, un infarto, una embolia, una trombosis de alguna arteria del cuerpo, entonces sí te sirve tomarla todos los días como prevención secundaria porque ya tuviste un episodio. Es muy importante lo que te dije, la palabra arteria, porque una cosa son las arterias y otra cosa son las venas. Las trombosis arteriales se tratan con antiplaquetarios como la aspirina, las trombosis venosas con anticoagulantes que son harina de otro costal. Entonces, si nunca he tenido un problema, no tendría por qué estar tomando una aspirina diaria. O sea, no me va a ayudar en nada. Es lo que Y te hay estoy muchos entendiendo. médicos que la siguen recetando. ¿Por qué? No. Porque hubo evidencia en alguna época de que esto pasaba, aunque la mayoría de las recetas de aspirina y estas cosas suelen ser por la abuelita, la tía, la vecina o Ujú. porque me hace que la debo de tomar y la empiezan a tomar.
pero no es un advice hoy de un médico responsable. Perfecto. Creo que o sea, más o menos tengo idea de que nos vas a responder en la siguiente pregunta, pero si quisiéramos tener una buena salud vascular o en el corazón o todo esto que es tu especialidad, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué dirías tú detrás de esto? Hay cosas muy básicas, va a ser ejercicio, me imagino que nos vas a decir, cuidar a lo mejor algo de la alimentación, pero me gustaría escucharte, oigan, ¿quieren disminuir el riesgo, quieren tener una buena salud? Hagan esto. ¿Qué sería? Híjole, es una pregunta que a mí me cuesta mucho trabajo contestar siempre. ¿Por qué? Porque yo la veo 360, yo no la puedo ver desde una sola arista. Si yo la veo desde el estricto profesional de la salud, te pondría a hacer ejercicio de manera muy disciplinada, seguramente te restringiría una dieta pues bastante apretadona, pero de pronto entra la otra parte y entonces, ¿para qué quiero vivir 100 años si voy a estar comiendo caldito de pollo con chayotes, ¿no? O sea, Ujú, esa es parte de lo que tiene uno que ver y cuando tú analizas a tu paciente como un individuo biopsicosocial, pues no le puedes extraer la parte psicológica, la parte social y la parte, yo creo que a estas alturas de mi vida, siendo cardiólogo y siendo responsable de la salud de mis pacientes, también soy responsable de su felicidad. Entonces, wow. claro que sí debe de seguir unos lineamientos de una dieta mediterránea, claro que debe de hacer ejercicio, pero te voy a definir un poco más esto. Hacer ejercicio no significa ir y meterte al gimnasio de la esquina y pagar no. Significa hacer ejercicio aeróbico 4 veces a la semana por 20 minutos sin parar a nada, sin cortar el flow del ejercicio. ¿A qué me refiero con esto? Muchos pacientes me dicen, oiga, doctor, es que yo camino todo el día en mi casa porque estoy haciendo el quehacer o en mi trabajo, yo voy y vengo. No, si tú te detienes incluso a cruzar una calle en esos 20 minutos de ejercicio ya no sirvió. Tiene que ser un ejercicio en donde estés constantemente haciendo el ejercicio sin parar y a una velocidad determinada por el cardiólogo. Para eso son las pruebas de esfuerzo que hacemos antes de ponerlos a hacer ejercicio y estas cosas. Y la dieta, pues como te digo, yo creo que debemos de seguir una dieta mediterránea. Hay una dieta que se llama dieta DASH, que es Dietary Actions to Stop Hypertension, así dicho en inglés. ¿Ok? Hay muchos modelos de dieta en donde yo es lo que te podría sugerir para los pacientes que escuchen o vean este blog, es que sabemos perfectamente lo que es un exceso y dónde estamos caminando de lo normal al exceso. Yo les sugiero, cuando ya hubo un problema cardiovascular o cuando estamos tratando una condición cardiovascular, tratar de evitar los excesos, sin que esto sea privativo de una manera de alimentarnos latina, mexicana. O sea, vaya, yo no te voy a decir que un paciente nunca en su vida se va a poder comer unos tacos de carnitas otra vez. Lo que le voy a sugerir es que no sea el viernes barbacoa, el sábado carnita y el domingo chamorros, ¿no? O sea, esa es la parte en la que entramos a los excesos. Ujú. Sí hay que desmitificar muchas cosas, porque luego la carne de puerco es como si fuera, satanizada, y luego el huevo decían que el colesterol, y se ha demostrado ampliamente que ni una ni otra son malas. Por ejemplo, te podría decir que el pollo mal guisado con el pellejo del pollo es mucho peor que la carne de puerco. Hay tanta cosa ahí que hay que aclararle a los pacientes. Ahora, yo como cardiólogo responsable, pues claro que doy 2 o 3 sugerencias, pero lo que hago cuando veo que un paciente tiene un problema metabólico serio es en mi equipo multidisciplinario de trabajo mandarlo al área de nutrición, en donde sí le van a puntualizar según su estilo de comida qué debe de hacer para poderlo mantener felizmente y que tenga una salud cardiovascular en consecuencia. Sí, te entiendo. O sea, hay que vivir. Digo, si estás, déjame decir, dentro de saludable en general y todo, pues tampoco irte al otro lado, porque pues sí, los extremos, entiendo, son malos. Hoy yo estoy confundido, fíjate. ¿Qué opinas de esto? Hablando otra vez de modas y mitos. En algún momento mi nutriólogo o nutrióloga me dijo, oye, 5 comidas diarias, ¿no? 3 comidas y 2 colaciones. Pum. Y como que era pues muy famoso eso, o sea, platicabas con mucha gente. Y ahora más bien escucho que hay que hacer fasting, ¿verdad? Esto tú sabes a qué me refiero, ¿va? Como esto del ayuno, ¿verdad? El ayuno intermitente y todo. Entonces, ahora es
y yo sé que no todo aplica a todos, pero se empiezan a volver modas, ¿no? Entonces, o el gluten, ¿no? Ah, no, pues es que no, oye, pues ni siquiera estoy enfermo, pero pues no, no comas gluten. Pero déjame regresar como para enfocar a esto de 5 comidas, ayuno. ¿Qué opinas tú de esto? O sea, ¿tú crees que son modas? ¿Realmente el ayuno intermitente es bueno? ¿Es algo que alguien que deberíamos de considerar? ¿Qué onda con esto? O sea, ¿por qué hay tanta variación de la información? La variación de la información definitivamente tiene que ver con lo que tú dijiste perfectamente bien dicho, modas. Yo no, por ningún motivo, te diría que el ayuno intermitente es una excelente dieta ni una solución para todos. ¿Tiene efecto en la pérdida de peso? Sí, sí tiene, pero también tiene efecto en el perfil glucémico y el perfil metabólico y a veces el efecto no es el más positivo. Por eso el ayuno intermitente o la dieta en quintos, como la que te mandaron a ti de dos colaciones o la que sea, o retirar el gluten de la dieta, siempre debe ser prescrito por un profesional de la salud. Yo te puedo decir que aquí mi doctora que hace eso, la doctora Isabel Martínez del Río, que es una experta en nutrición clínica, que no quiere decir bajar panzas, quiere decir nutrir realmente a los pacientes, es experta en ello y la verdad es que hace un trabajo excepcional al respecto. Sí, las modas pueden meterte en problemas y puede darte un desequilibrio metabólico que a lo mejor percibes una pérdida de peso inicial, pero después te metes en serios problemas. Y si te meten a una dieta de estas, pues que sea un profesional, porque te digo, puede hacerte un desastre metabólico. Puedes empezar con una excelente pérdida de peso con una dieta de estas, pero después te hace un desastre metabólico en el cual vas a subir de peso e incluso perder salud metabólica por ello. Vas a empezar a generar resistencias a la insulina, vas a empezar a generar picos de insulina en ayuno, que no quieres tener porque eso te deteriora a largo plazo la salud. Entonces sí creo que para ese tema dietas, cuidado con las modas, busquen un buen advice, la verdad es que es la mejor manera de realmente llevar las cosas. Aquí me gustaría tomarme un momento para puntualizar estos nuevos medicamentos, Sí, que son el Ozempic y el Mounjaro y todas estas cosas que salieron. Creo que son unos excelentes medicamentos, pero hay que recalcar en la palabra medicamentos. No son juguetes, no son suplementos dietéticos, no son cosas para bajar de peso, son medicamentos y como tales, ojalá y todas las veces que se los apliquen estén prescritos y dosificados por un profesional de la salud. sí, sí, yo creo que esto es súper importante, ¿verdad? Porque hoy en las redes sociales hay tanta información ya tan accesible que, claro, implementamos en nosotros estas modas o esto porque a mi amigo le funcionó o lo que sea. La recomendación es: no hay nada bueno, nada malo, siempre y cuando estés asesorado por un profesional que te diga qué es lo mejor para ti dependiendo de cómo estás, ¿no? Eso es lo que te estoy entendiendo, ¿no? Y evitar, bueno, pues como ahorita el fasting está de moda, pues yo voy a hacer fasting, puta, pues a lo mejor te va peor haciendo fasting por lo que sea, ¿verdad? Seguramente a largo plazo te va a ir peor haciendo lo que sea que no se ha llevado de la mano por alguien que, como yo, ha estudiado 7 años de carrera, 7 años de especialidad y después de esos 14 años, sí ya tienes el toque y el conocimiento para saber quién se beneficia de qué, en qué momento subirle, bajarle o retirarlo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Me voy a mover a tu nuevo, déjame decirle, emprendimiento, negocio, todo esto que nos contaste al inicio. Pero antes de moverme ahí, Alfredo, déjame preguntarte, digamos, ¿tú qué recomiendas? Déjame decir, a partir de los 50 años en términos de suplementos. ¿Vale la pena suplementarse? No, ahorita hay un boom también, ¿verdad? Y se gasta mucho en dinero y el negocio de los suplementos está boyante, déjame decirlo, ¿no? Omegas, resveratroles, lo que tú me digas. Yo ¿Tú ahí qué, sí tú qué dirías? ¿Hay algo que uno que tenga que hacer dentro de los suplementos? Yo ahí sí No. tengo una posición muy clara y no me gustan porque se abusa de ellos. Y no me gustan porque están disponibles al alcance de la mano en cualquier tienda de estas de suplementos naturistas. Y me gustan cuando son prescritos adecuadamente porque hay un déficit de ellos. El problema es que no hay un déficit de ellos en la mayoría de la gente que las toma y sí te puedo decir categóricamente algo. Con una buena dieta indicada, y no me refiero a dieta restrictiva, con una combinación de alimentos en tus 7 días de la semana, pasando por pescado, carne, legumbres, verduras, frutas,
no necesitas un solo suplemento de nada porque todo lo obtienes de la dieta adecuada. Todo lo tenemos en lo que comíamos cuando tú y yo éramos niños. Tú llegabas a casa de tu abuelita y no habían postres sofisticados, habían manzanas o habían peras o habían mandarinas. Ujú. Tú te acuerdas que en la mañana estaba el jugo de naranja hecho. Tú te acuerdas que de un sartencito como así de chiquito comían como 30 personas, no me acuerdo cómo le hacían las abuelitas, pero todos comíamos y comías carne y comías arroz y comías frijoles y te daban una sopita de algo. Y cuando todo esto pasaba, estábamos sanos. Sí, Entonces ya te imaginarás el serio problema al que nos enfrentamos cuando esto pasa, cuando estamos abusando de los suplementos, ¿no? ajá. Y pues me imagino que igual, como en el caso del fasting y todo, pues bueno, o sea, si tu médico, ¿verdad? El especialista dice, oye, mira, derivado de esto, considero que te vendría bien que tomes este suplemento por algo, ahí valdrá la pena. Pero vuelvo y repito, una vez más, pues súper asesorado, pero pareciera que tampoco, porque también se ha vuelto moda ahora y, o sea, ves las cocinas de las personas con 10 frascos de suplemento, ¿no? Y Y luego el tema este del gluten. ¿Tú te ajá. imaginas lo que hubiera sido de la gente en Europa si hubiera sido intolerante al trigo en la Edad Media? No, hombre, comían pan todo el día, y todo era de trigo. Entonces, realmente creo que sí debe de haber gente que tiene intolerancia al gluten, por supuesto. Sí debe de haber un problemita con el gluten, pero tampoco es aquel maldito asesino de colon que todo mundo dice. Yo creo que sí tenemos que matizar las cosas. Yo creo que los errores médicos se llevan a cabo cuando creemos que aquí las decisiones son blanco o negro, todo o nada. Y hay una escala de grises por las que debemos de caminar de la mano de nuestro médico para estar muy sanos. Ya, perfectísimo. Quisiera moverme al inicio de nuestra plática. Me contaste que estás comenzando en esto que le llamas salud ocupacional. Cuéntanos un poquito qué hay detrás de este nuevo proyecto, de qué es la salud ocupacional, de qué se trata, por qué lo comenzaste. Cuéntanos un poquito de todo esto, por favor. Mira, hace muchos años estuve involucrado en ello, me gustó mucho, luego tuve una pausa, pues por temas de cardiología y de estar metido en mi tema, pero siempre ha sido una pasión, la verdad, médica, el cómo llevar la salud al día a día de la gente que está trabajando. Ese es el rational de esto. Hay una normatividad en todos los países que te señala todas las precauciones, todo el diagnóstico que debes tener. Y ahora imagínate una cadena productiva en Ajá. donde están empacando cajas, Ujú. todos los riesgos que puede haber para las manos de los que están ahí en los flejes, todos los riesgos de cargar la caja para la salud de columna de las personas. Entonces, todo eso, hay una especialidad médica que se llama medicina del trabajo o salud ocupacional, Ok. que lo que te señala es eso, cómo hacer diagnóstico de riesgos laborales o de edificios enfermos, incluso hay un diagnóstico que es el edificio enfermo, ¿Qué es o un edificio enfermo? pues, por ejemplo, en un edificio que de pronto tiene alfombras y la gente está teniendo alergias, pues ahí lo que te está denostando es que el edificio está dando un problema a la gente que trabaja en él, entonces ahí haces el diagnóstico del edificio enfermo, Ok. o actos inseguros, que eso sí son responsabilidad del trabajador, que teniendo todos los guantes y todos los elementos de protección que le brinda la empresa, no los usa o le dicen cómo hacer un proceso y lo hace diferente y entonces él está haciendo un acto inseguro. Entonces, obviamente para temas de legislación y todo esto, pues hay todo un marco legislativo al respecto de la salud ocupacional, pero el enfoque que yo le doy es, a ver, yo soy un médico que atiendo pacientes y que veo la parte muy médica de la atención de un paciente. Entonces, yo estoy convencido de que si llevamos esas ganas de ser muy médico en la salud ocupacional, cumpliremos con toda la normatividad, pero realmente le llevaremos al paciente o al trabajador una salud real, que es lo que yo creo que debemos hacer. Debemos de llevarle a su trabajo una salud real, no solamente de la parte laboral y de la cadena productiva en la que él participa, sino realmente darle el plus de brindarle un poquito más, de darle un diagnóstico, de tener un consultorio en la oficina donde esté trabajando, que sí sea resolutivo, que le haga campañas de salud, que lo tenga realmente sano, no solamente porque sea la responsabilidad del jefe,
sino porque vamos más allá de la responsabilidad legal de esto, sino a la responsabilidad social de tener a mis trabajadores bien. Y ese es el enfoque que le estamos dando nosotros a esta salud ocupacional en Salud Áurea. Es un lugar en donde estamos tratando de acercarle al paciente, como te lo dije en el bloque anterior donde hablamos de cardiología, pues analizarlo como un ente biopsicosocial y tendrá por supuesto el apoyo psicológico y tendrá por supuesto el apoyo médico y tendrá por supuesto las horas necesarias para que su vida social y su descanso sea el adecuado. Todo esto basado en la normatividad, la norma 037, la norma 035, todas las normas que enmarcan la salud ocupacional en México. Nada más para darte un ejemplo. Todo centro de trabajo que tenga más de 100 empleados en el mismo sitio está obligado a tener un consultorio médico in situ con atención médica y una serie de requisitos que son en los que trabajamos nosotros. ¿Cómo se llama? Salud Áurea. Salud Áurea. Entonces, imagínate, yo tengo una empresa de lo que sea, puede tener fábrica o puede no tener fábrica, Puede ser un corporativo de puede ser oficina. un corporativo. Entonces, yo contacto a Salud Áurea y ¿qué servicios me da Salud Áurea? O sea, me da servicios desde como el diagnóstico, como proponer soluciones y también ejecuta, es decir, si yo necesito un consultorio, me lo ponen y me lo atienden. O sea, ¿hasta dónde ve el alcance de Salud Áurea en todo esto? Exactamente en eso, precisamente lo que hacemos nosotros antes de cualquier tipo de, porque hay mucha gente que dice, oye, cotiza, no, no te puedo cotizar, voy a ir a hacer un diagnóstico, como buen médico, hago un diagnóstico de tu empresa, hago una observación de procesos, una observación de puestos y funciones, me tengo que meter seriamente un buen clavado a tu departamento de RH para ver cómo está todo, cuál es el perfil de trabajadores que tienes, la cantidad por perfil, todo el asunto y con base en eso yo te propongo una estrategia, porque eso es lo que hacemos, estrategias de abordaje a toda tu empresa para saber dónde debo de ponerte el consultorio, cómo debo de ponerte el consultorio. Ya que te hago todo y te hago el planteamiento, además de todo esto, te opero el consultorio, pongo el médico, soy responsable del servicio de la salud, te doto y ministro de medicamentos que deben de estar por ley en ese consultorio a ese nivel de atención. Tenemos una respuesta de paramédicos a menos de 20 minutos de distancia si es una empresa de las que tienen mayor riesgo, como es la metalmecánica o la de químicos y productos. Todo esto es donde nos vamos metiendo y por supuesto que nosotros te entregamos el producto final y además nosotros te damos los entregables que tienes que presentar ante las autoridades para que cumplas con la normatividad de este hecho. Y entonces te damos un asunto 360. ¿Qué hacemos extra de pronto? Pues bueno, si ya tenemos el consultorio, ya te estamos haciendo todo esto, a lo mejor tus empleados quieren que les pongamos un odontólogo el fin de semana. Y entonces les ponemos un odontólogo bueno, que los atienda, que esté pendiente de ellos. Y por supuesto que ya negociaremos con la empresa si la empresa absorbe el costo de esto o si dejamos el odontólogo con un precio preferencial para los trabajadores de esa empresa. Buscamos el esquema como haciendo un traje a la medida para el empresario que lo necesita. De punta a punta es el servicio, desde el inicio hasta la... Si quieres, yo también ejecuto. Un ejecute porque hay muchas empresas que ya tienen contratado a su médico. Y yo lo que te hago es que te doy el modelo con el cual debe de trabajar para optimizar recursos, para optimizar tiempos, para optimizar todo lo que tienes ya tú como empresa. Oye, ¿y qué alcance tiene Salud Áurea en el país? Es decir, ¿está Ciudad de México? O si estoy en Saltillo también. ¿Cómo va en este momento? Porque entiendo que están haciendo, ¿no? Y también es posible atender fuera de la ciudad. Como es algo en donde se va, se hace un diagnóstico, se hace un levantamiento de sitio y tal, donde sea, pues lo único que hacemos es, por supuesto, sumarlo al costo del diagnóstico, pero se hace y se opera. Y normalmente lo que nos gusta es usar talento local, pero talento local de a de veras. Y nosotros lo que sí estamos haciendo, Salud Aurea tiene un departamento que se dedica a la capacitación y entonces estamos capacitando y recapacitando a la gente cada que es necesario haciendo retraining de lo que sea para mantener el expertise en donde sea del país donde nos llamen. ¿Y qué te llevó a esto, así, a ti como persona? ¿Por qué lo estás haciendo?
Pues a mí me parece que la mayoría de las enfermedades salen o en la casa o en el trabajo de las personas. Yo creo que no soy un convencido de que sean de generación espontánea. Normalmente el estrés laboral, y creo que el estrés laboral tiene mucho que ver. Normalmente algunos vicios de trabajo que tenemos, del sedentarismo, de la personalidad tipo A, como le llamamos los médicos, que es esa del puesto gerencial donde te deshaces de gastritis todo el día por toma de decisiones. Creo que de ahí salen las enfermedades. Y si logramos impactar de manera preventiva en la salud ocupacional, estaremos haciendo una gran labor en México. Te felicito. Y es esto que digo, que siempre estás como pensando cómo y todo muy enfocado también en cómo ayudar a la sociedad, en todo lo que tú y yo hemos platicado en este poco tiempo que tenemos de conocernos. A mí lo que me ha gustado y me ha enganchado mucho contigo es esto que, cómo, cómo aportar valor, cómo seguir colaborando para la gente, para el país. Fue uno de los proyectos que hoy absorbió Salud Aurea, afortunadamente, que es ese de la contención de urgencias locales en sitios como los Altos de Jalisco, en lugares donde estamos caminando muy de fuerte en los proyectos de contener las urgencias también, que si ciertamente no es directamente salud ocupacional, es salud local aplicada a lugares desprotegidos de la misma. Tenemos que estar siempre en ese spot para poder realmente impactar en la gente que no tiene el acceso. Ya. Oye. ¿Y a qué hora? O sea, si eres un médico, cardiólogo que pone 1,600 válvulas, que está viajando, que está atendiendo en su consultorio, que tiene salud áurea, ¿a qué hora te da tiempo para tu pasión adicional que es los caballos? No, creo. ¿Cómo le llamas a esto que haces? Eh, La palabra correcta es horsemanship, pero además es una filosofía de vida ya hoy. Entre esas locuras en las que no ves de dónde saco tiempo, una de las que estoy haciendo es que estoy escribiendo un libro. Estoy escribiendo un caray, libro de simbología y misticismo del hombre de a caballo. ok. Y el hombre de a caballo, pues en el que yo me estoy enfocando, porque hay muchos hombres de a caballo, es el vaquero, el charro, el búcaro, el hombre que viene derivado de nuestras culturas nativoamericanas, mesoamericanas, a lo mejor hasta sudamericanas con el gaucho, pero que todos, y lo que he estado yo estudiando y en lo que voy caminando en el libro, comparten un misticismo y una simbología muy similar. Si tú ves, por ejemplo, un atrapasueños, te sorprendería saber que es un amuleto vaquero. Y si Ah, ok. tú ves de pronto como yo cuando estoy montado en mi caballo siempre tengo colgado una cola de zorro abajo de mi montura, pues es un amuleto que me cuida y estoy apostándole a que mi caballo absorba el misticismo del zorro como un animal astuto y empiezan toda esta bola de cosas. Y hay un lugar muy especial, que es lo que yo encuentro en los caballos, pero además no lo encuentro en los caballos, hoy lo encuentro en mi consulta, lo encuentro en la salud ocupacional, lo encuentro en este momento contigo, que se llama kinship. Es un término muy peculiar porque es tu manera de relacionarte y de establecer los lazos que tienes con la gente consanguínea y con lo no consanguíneo a ti. Y es un término nativo americano de muchas tribus, apaches, cheyennes, todos aquellos, pero te dice cómo tú pones las reglas del juego para relacionarte en todo el entorno con una piedra, con un árbol, con un caballo, y el caballo es el centro del kinship que yo tengo hoy porque es el que me aterriza a la naturaleza, es el que me lleva y me trae, es el que me saca la pasión de mis deportes, pero es el que me relaja de mis horas de trabajo. Y ha habido mucho de esto y ese kinship, verdaderamente ahora que he estado muy metido en ese término en especial, pues te demuestra cómo hay que dejar fluir esos flujos energéticos a través del kinship, te hacen armónico y te hacen vibrar en una frecuencia armónica con el resto del mundo y te permite que aunque las horas parezcan cortas, el tiempo sea gigante y muy bueno, porque realmente aquí sentado en mi consultorio o en Salud Áurea o en donde esté no estoy trabajando, estoy viviendo intensamente y a una frecuencia amigable con todo. El libro, cuéntame un poquito del libro rápido, que estás escribiendo, qué va a pasar. Pues primero lo tengo que acabar, luego me tiene que gustar mucho a mí, porque si no se va a quedar como un documento personal. Pero Ajá, yo te podría regresar a un lugar que tú sí conoces, porque tenemos la suficiente edad para conocerlo, que es un libro que escribió un rey lagarto que se llamaba The American Prayer de Jim Morrison. ok. Fueron todas las poesías que él hizo
pero ese era un documento personal que al final de sus días decidió grabarlo y sacaron un disco que se llama American Prayer de Jim Morrison y los Doors. No lo conozco. Es espectacular, es un icono de los 60, 70, finales Ok. de los 70 ya, antes de que él muriera, fue ya, la acabaron ya que estaba muerto Jim Morrison. Pero Ajá. un poco lo que pasa es eso, tú generas un documento personal y ya si al final vemos que me gusta, que realmente llena lo que yo quisiera comunicarle al mundo, pues a lo mejor hasta lo sacamos, pero hoy no lo sé. Hoy es una estrategia mía de aterrizarme en un documento, pero la verdad es que me está llenando de satisfacción y lo estoy haciendo con mucho gusto y me está dando mucha armonía a lo que estoy haciendo en todas las aristas que hemos platicado hoy. No, déjame preguntarte, ¿cómo se llama tu caballo? ¿Cuál? O el consentido. Cuando te vuelves loco de esto, empiezas a tener el que compite en arreo de ganado, el que compite en lazo, el que compite lazando cabeza, el que compite lazando patas, ya sabes. Ah, o sea, cambias de caballo. Y es que hay caballos que están especializados como uno en cosas diferentes. Pero bueno, tengo a la sultana, a la tejana, Camelia la tejana, tengo a la katana, tengo al quesito, el quesito que es en el que ahora he estado compitiendo en corte, que es una chulada de animal. También tengo al gansito, que es otro en el que he estado lazando últimamente. La verdad es que ese mix de caballos que además los comparto y los disfruto mucho con mis hijos, con mi esposa, la pasamos súper padre. Ya se volvió un momento familiar muy padre y eso pues lo ha hecho mucho más grande y significativo para mí. ¿Cómo sucede la conexión entre la persona y el caballo? Lenguaje corporal que tiene un caballo, desde el movimiento de sus orejas, el movimiento de su cola, la actitud con la que te mira, a mí ha sido mi gran maestro para mejorar mis relaciones interpersonales con humanos, porque si tú alcanzas a entender todos los mensajes de lenguaje corporal que te manda un individuo de 450 kilos que no habla, pues cuando estás con una persona que habla tu mismo idioma, pues la lectura del lenguaje corporal es muy sencilla. Y entonces los caballos me han hecho aprender a descifrar a las personas de mejor manera. Me han conectado más con las personas, al parecer eso es una virtud que tienen ellos. Y la Ajá. otra, pues tú imagínate la sensibilidad que tiene un caballo de ti. Cuando primero él sabe cómo está tu frecuencia cardíaca a los 5 metros de distancia. La otra, un caballo, si se le para una mosca en lo más lejano del cuerpo, en el anca hasta atrás, él sabe exactamente qué músculo mover para espantar esa mosca. Entonces, imagínate, sintió una mosca y movió un músculo hasta allá. Entonces, Ajá. imagínate cuando te trae a ti montado encima, que siente tu flujo venoso, tu sudor, tu peristalsis abdominal, tus movimientos más sutiles, tu tensión muscular, pues por supuesto te siente completo y esa parte hace que un individuo de 450 kilos que si quisiera te podía despedazar, te respete, te quiera y te acompañe en tu locura. O sea, ese Guau. es... ¿Qué hay en el, si es que hay algo y que tú conozcas como en el futuro emocionante detrás de tu mundo como médico cardiólogo? O sea, cuando hablábamos de las válvulas hace 10 años que nacieron, probablemente eso era como lo breakthrough, como lo innovador y todo. ¿Hay algo que venga que tú nos digas, uy, esto está, se ve que esto viene, va a estar padrísimo, va a ayudar mucho a mis pacientes y todo? ¿O no hay nada que se vea así de espectacular? Sí, siempre en medicina tenemos que estar listos y sin resistencia al cambio. Y en lo que viene, lo acabo de abrazar. Ahora en julio nos mandaron a Europa, me llevé a mi socio del consultorio, a Carlos Zaragoza, conmigo, y fuimos a entrenarnos en una nueva terapia de abrir arterias coronarias y atender infartos y estas cosas, que ahora es rompiendo el paradigma anterior, ya no poniendo tantas mallas metálicas adentro de las arterias. Antes ese era el standard of care. Ahora estamos cambiando a usar unos baloncitos que tienen un medicamento especial y entonces estamos reinventando y ahora que fuimos a los cursos a estos a Europa nos trajimos esa idea y ese conocimiento y precisamente está muy oportuno esta semana del 5 al 7 de septiembre. Nosotros vamos a hacer el primer curso mexicano de esta tecnología de balón medicado y nos trajimos a la mejor gente de Cleveland, la mejor gente de Europa y vamos a estar en Ixtapan de la Sal encerrados 3 días a piedra y lodo entregando el conocimiento a 80 cardiólogos intervencionistas mexicanos. Yo estoy súper agradecido de que me hayas regalado un ratito para platicar
y esperando que esto le pueda ayudar a muchas personas haberte escuchado. Espero que sí, y no me importa si les ayuda médicamente. A mí lo que me encantaría es impactar en el enfoque de vida que puedan tener, darse cuenta que habemos médicos que no somos regañones y que estamos pensando en la felicidad y en que el señor pueda jugar con sus nietos y puede ir a comer, en que también se den cuenta que habemos médicos que tenemos vida fuera de la medicina, en los caballos y todo esto, y que también de pronto la formación empresarial nos atascó la cabeza y estamos también metidos en tratar de impactar en salud colectiva, en empresas y no solamente en lo que somos super especialistas, sino darle un plus médico, una visión más médica a lo que pareciera ser un poco administrativo. Perfecto. Oye, Alfredo, si alguien quisiera contactarte, alguien quisiera una cita, ¿cómo hace para poder entrar en contacto contigo? Mira, pues tengo redes sociales por todos lados, doctor José Alfredo Merino Rajme, estoy en Facebook, Instagram, LinkedIn, hasta TikTok, estoy subido en esa onda también. Ah, muy bien, muy moderno. Oye, qué padre, Alfredo. De verdad te agradezco tanto. Qué buena onda. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si algo de lo que escuchaste conectó contigo, compártelo. Y si quieres seguir desarrollando tu potencial o el de tu organización, en Achieve nos gustaría acompañarte a través de nuestros procesos de coaching, cursos, talleres, conferencias y procesos de asesoría de negocios. Búscanos en www.achieve.com.mx y en redes sociales como AchieveMex. Por ahora, quédate con esto. No necesitas tener todo resuelto para avanzar. Solo necesitas empezar. Tú puedes. Fin de la historia.